Ese día mi familia quedó sin nada, absolutamente nada. Cuando todo pasó, después de unos días, tanto mi padre como mi madre vinieron a escarbar entre los escombros para tratar de rescatar lo que pudieran, lo poco que tenían, que había quedado sepultado allí en esos escombros de arena, de tierra. Aunque sea, querían rescatar la cocina que con tanto esfuerzo habían comprado. Me cuenta mi madre que lograron rescatar la cuna toda rota y la arreglaron, atando alambres, clavando, para que mi hermana tuviera un lugar donde poder seguir durmiendo. Todo lo que pudieron rescatar de entre los escombros, lo lavaron y pudieron volver a utilizarlo. ¿Dónde se fueron a vivir después de todo esto? Bueno, te quiero mostrar dónde se fueron a vivir. Voy a tener que caminar unos metros más. Mi madre me cuenta que era tanta la miseria que había en ese terremoto, tanta gente había quedado sin casa, cientos de miles de personas se les había caído el rancho, el símbolo de la pobreza, que aquellos que tenían trabajo en relación de dependencia iban a sus patrones y los patrones, los jefes de la finca les entregaban un par de chapas para que aunque sea con esas chapas pudieran construir algo. Según mi madre, mi padre recibió unas 6, 8 chapas y a unos 100 metros del lugar de la tragedia, lo quiero mostrar, estoy a unos 100 metros, vino y mi madre recuerda que fue más o menos en este lugar que está acá baldío, donde mi padre clavó 6 palos, hizo un rectángulo y en esos 6 palos clavó como pudo con lo que tenía esas chapas, esas 6, 8 chapas que le dieron, más lo que él pudo conseguir, rescatando de otros lugares caídos. Y en este lugar pudo hacer ese rectángulo que era muy chiquito. Cuenta mi madre que la cama que pudieron rescatar y rearmar de entre los escombros de la casa caída, apenas entraba y la tuvieron que poner de una forma cruzada para poder entrar allí. Y por varios meses, mi papá, mi mamá, mi hermano Raúl, mi hermana Estela, vivían y yo dentro del vientre de mi madre. Yo soy el más agradecido porque yo estuve en el lugar, yo estaba, hagan de cuenta que estaba en un hotel no de 5 estrellas, de 100 estrellas, porque estaba en el lugar sagrado, estaba en un lugar sublime, estaba en un lugar perfecto que era el vientre de mi madre. Pero ellos tuvieron que vivir durante varios meses en esa casita de chapa. ¿Te imaginas en San Juan? El terremoto fue en noviembre, época donde en San Juan ya en septiembre, octubre ya comienzan unos calores impresionantes. ¿Te imaginas a una mujer embarazada con 2 criaturas chiquitas viviendo entre algunas chapas y un techo de chapa? Mi hermana Estela todavía se acuerda y me dice ella, yo me acuerdo de cuando llovía mucho, nos empezaba a caer agua por todos lados y se empezaba a mojar todo. Mi madre se acuerda de la cantidad de ratas que entraban ahí entre las chapas y le comían todo. Se acuerda que la ropa la sacaba, lo que habían rescatado, y estaba lleno de agujeros, estaba todo roto. Porque claro, un terremoto saca todo de su lugar. Y fue así como durante varios meses tuvieron que soportar el calor, la lluvia y todos los cambios de clima que produce un terremoto, incluso el frío, mientras esperaba mi padre poder tener unos días de vacaciones, porque había que seguir trabajando para poder sostenerse y literalmente no pasar hambre,
mientras esperaba que llegaran sus vacaciones, que normalmente todos se tomaban algunos días de vacaciones en el verano. Vacaciones es decir, no ir unos días a trabajar. Y allí mi padre, cuando le dieron sus primeros días de vacaciones, fue a otro lugar, más o menos a unos 5, quizás 4 o 5 kilómetros de acá, y allí construyó otro rancho. Vuelvo a repetirles, un rancho es fabricar ladrillos, la forma de ladrillos, pero un poco más grande, con barro. Se hace barro, se le echa chipica, pasto, paja, como vos lo conozcas, para que eso tome forma y pueda unir el barro. Y mi padre hizo un nuevo rancho donde nos dio un lugar para poder vivir un poquito más seguro. Esta es la historia de mis orígenes. Esta es la historia del lugar donde fui engendrado y cómo en mi primer mes de gestación me recibió un terremoto, pero Dios dijo, todavía no. Necesito a esta familia para muchas cosas. Necesito a esta familia para usarlas para hacer el bien. Termino este relato diciéndoles que para el momento del terremoto mi padre era alcohólico, ya llevaba muchos años de alcoholismo. Por eso no era solamente la pobreza de vivir en un rancho, porque a veces el problema no es ese, porque tarde o temprano se puede salir de la pobreza. El problema es cuando la pobreza las personas la llevan acá en la mente y eso los lleva a los vicios y los vicios llevan a hacer sufrir a su familia de una manera desmedida. Nuestra mayor pobreza era el alcoholismo de mi padre. Y gracias a esa vida de alcohólico, de jugador de juegos de azar, en aquella época eran los naipes, el truco, los dados, nos descuidaba permanentemente cuando él se emborrachaba los fines de semana y mi madre perdida acá en esta soledad del campo, de acá me cuenta ella que tenía que salir solita a hacer sus controles de embarazo caminando hasta un lugar que se llama Las Casuarinas, el pueblo más armado, el más cercano que había, donde allí estaba la salita, donde le hacían controles de su embarazo y todos los meses le daban 2 kilos de leche por cada uno de los hijos que tenía para poder subsistir. Ella salía caminando de este campo totalmente sola, con sus hijos en brazos, para ir a recibir esa ayuda y hacer esos controles. Mi madre perdió 2 hijos. Esos 2 hijos los perdió porque obviamente no tuvo el apoyo de su marido en los momentos donde había que hacerse un control, en los momentos donde ella tenía muchas dificultades en los embarazos. Y todo debido a la pobreza de mi padre, que vuelvo a repetir, el mayor problema no era de ser pobres y tener un rancho, una casa de barro. El mayor problema era el alcoholismo, el vicio del tabaquismo que tenía mi padre, ser un jugador y gastarse el dinero, a veces le iba bien, a veces le iba muy mal. Entonces esa era la mayor pobreza por la cual nosotros pasábamos. Y te cuento una anécdota que me contó mi madre en estos días. Un fin de semana mi padre había cobrado y fue y empezó a jugar a los juegos de azar de la época, al truco, a los dados, y le fue muy mal y perdió todo el sueldo, lo poco que había cobrado. Él sabía que lo único que podíamos esperar hasta la siguiente quincena o cuando le pagaran era pasar hambre, porque ya habían 2 hijos y uno en el camino. Perdón, yo no estaba en el camino todavía, no estaba en el camino. Mi madre cuenta que mi padre llegó, eran las 3 de la mañana y le dijo, levántate que vamos a ir a cosechar unas aceitunas. Claro, había que ir a las 3 de la mañana porque iba a entrar a algún lugar de los olivos de aceitunas que no le pertenecía. Y era tanta la desesperación que traía porque había perdido todo el dinero en los juegos de azar que le dijo a mi madre, levántate que vamos a ir a cosechar las aceitunas.
y había que ir de noche. Mi madre estaba de 7 meses de embarazo. Se levantó porque ella sabía que no había dinero, ya sabía lo que había pasado porque lo podía ver en el rostro de mi padre. Ella cuenta que fue esa noche y trajeron 2 bolsas de aceitunas cosechadas en la noche para que nadie los viera y al otro día poder venderlas. Pero esa situación y ese esfuerzo de estar apaleando un olivo para que caigan las aceitunas, incluso subiéndose, empezó a producir una rotura en ella dice, en la bolsa. Ella decía, yo perdía líquido. Y fue así como ese embarazo se fue arruinando en los últimos 2 meses a raíz de aquel incidente. Y cuando esa criatura nació, tuvo muy poquito tiempo de vida. Esta es una anécdota que te cuento de aquellas tan dolorosas que le tocó vivir a mi familia en los inicios de la pobreza. Vuelvo a repetir, la mayor pobreza era el vicio, el alcoholismo, el tabaquismo y a ese hundimiento al cual nos estaba llevando mi padre, que literalmente corríamos riesgo quizás de morirnos todos. Tener un padre alcohólico sumado a la pobreza, sumado a un terremoto, en ese momento era letal. Sin embargo, Dios nunca dejó de vigilarnos, siempre nos estuvo esperando. ¿Y sabes por qué? Porque Él ama a cada ser humano que hay sobre esta tierra. Y Él tenía una oportunidad para nosotros, pero ni mi padre ni mi madre conocían, ni siquiera de que existía algo que se llamaba Biblia. Sabían que había algo que se llamaba Biblia, pero no sabían para qué era. De hecho, mi madre había hecho solo hasta 2º grado, era prácticamente analfabeta. Y nunca, ninguno de los dos, habían tenido una Biblia en sus manos ni la habían tocado. Pero aún así, Dios estaba vigilando a la familia Vélez, como lo hacía con cientos de miles de familias, hasta el día que esa familia le prestaran atención y le dieran una oportunidad para cambiar sus vidas. Eso sucedería varios años después, un par de años después, poquitos años después, por allí por el 82, cuando mi padre conoce el Evangelio junto con mi madre. Pero esa es otra historia. Fue así entonces como te traje a recorrer el lugar de mis orígenes, de mi familia, pero en este caso quise venir a conocerlo yo. La verdad, ha sido muy emocionante venir por primera vez al lugar donde Dios protegió mi vida desde el vientre de mi madre, porque Él mismo dice que nos conoce desde el mismo vientre de nuestra madre, que nos eligió, que nos puso nombre, que somos de Él. Yo agradezco tanto a Dios por su protección. Ese 23 de noviembre de 1977, porque nos cuidó y cuando quizás nos creíamos hundidos en la desgracia, pocos añitos después Dios tenía preparado el verdadero camino, la verdadera salida, que era conocerlo a Él, conocer el mensaje cristiano que predicaba, el mensaje bíblico que predicaba la Iglesia Adventista del Séptimo Día, la cual nos llevó el mensaje de salvación, y fue a través de la Iglesia Adventista que Dios trajo un cambio drástico en mi familia, muy drástico, al punto de hoy estarles hablando, este sobreviviente al terremoto, estarles hablando como un ministro, como un pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. De la nada, Dios nos levantó y nos dio posibilidades. Gracias a que un día mi padre y mi madre conocieron el Evangelio y se entregaron a Cristo. Tengo otras cosas más para mostrarte. Ahora sí te voy a mostrar, voy a tener que volver otra vez al camino, a mi auto que está acá a unos 2 kilómetros, 3, para llevarte al otro lugar donde allí sí yo crecí y allí sí tengo memoria. Te voy a llevar al lugar donde estuve más o menos hasta los 9, 10 años. Y allí vas a conocer otros milagros que Dios hizo. Así que te dejo por un momento y empiezo a salir del medio de la nada, pero del lugar de los milagros, del lugar donde Dios comenzó salvando mi vida y la vida de mi familia. Esta historia continuará.